El presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria protagonizaron un nuevo enfrentamiento público que rápidamente captó la atención en redes sociales. La disputa se originó a raíz de una carta que Petro dirigió a la lideresa opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Paz, y que generó una fuerte reacción del exministro. Gaviria, crítico constante del estilo político del mandatario colombiano, cuestionó duramente la intención y el tono del mensaje presidencial, lo que desató una discusión que, una vez más, reflejó las profundas diferencias ideológicas entre ambos. Todo comenzó cuando Petro publicó en la red social X una extensa carta abierta dirigida a Machado. En su mensaje, el presidente colombiano pidió explicaciones por una misiva que la política venezolana había enviado en 2018 al expresidente argentino Mauricio Macri y al entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En aquella carta, Machado expresaba su respaldo al gobierno israelí y a la política exterior de Argentina en el contexto de la crisis venezolana. Sin embargo, Petro recordó que hoy Netanyahu es señalado por múltiples organismos internacionales como responsable de un genocidio en la Franja de Gaza, un conflicto que ya ha dejado más de 65.000 muertos según el Ministerio de Salud gazatí. Para Petro, esa postura previa de Machado contrasta profundamente con la imagen de defensora de los derechos humanos que ahora la llevó a recibir el Nobel. En su publicación, el presidente cuestionó con tono directo: María Corina Machado debería explicar al mundo por qué en 2018 le escribió a Netanyahu y Macri expresándoles apoyo cuando ambos impulsaban políticas que llevaron al sufrimiento de pueblos enteros. El Premio Nobel de Paz debe representar coherencia, no conveniencia política. El mensaje de Petro rápidamente se viralizó, y mientras algunos lo elogiaban por denunciar lo que consideraban una contradicción moral, otros lo acusaron de usar un premio internacional para promover su agenda ideológica. Entre esos críticos apareció Alejandro Gaviria, quien no dudó en intervenir con un comentario contundente. El exministro, que ya había tenido diferencias públicas con Petro durante su paso por el gobierno, calificó la carta como una demostración innecesaria de resentimiento político. Gaviria escribió en su cuenta X: esta carta no es una reflexión política ni un gesto diplomático, es puro resentimiento. No todo debe convertirse en una batalla ideológica ni en una oportunidad para señalar moralmente a los demás. Su respuesta generó de inmediato reacciones encontradas entre usuarios de la red social. Muchos aplaudieron su franqueza, mientras otros lo acusaron de minimizar las denuncias de Petro sobre el conflicto en Gaza y las responsabilidades del gobierno israelí. Petro, lejos de ignorar el comentario, decidió responder. En un nuevo mensaje, replicó: resentimiento sería guardar silencio ante la injusticia. Resentimiento sería callar cuando un pueblo entero está siendo masacrado y quienes deberían alzar la voz prefieren mirar hacia otro lado. Si María Corina Machado recibe un Nobel de Paz, debería al menos explicar sus alianzas con quienes hoy son señalados por crímenes de guerra. Esta respuesta intensificó el debate y llevó la discusión a otro nivel, transformándola en un enfrentamiento público sobre los límites de la diplomacia, la coherencia política y el rol moral de los líderes latinoamericanos frente a los conflictos globales. A lo largo del día, decenas de políticos, analistas y ciudadanos se sumaron a la conversación. Algunos recordaron que Petro ha mantenido una postura crítica y constante frente a las acciones de Israel en Gaza, mientras otros consideraron que usar el reconocimiento de Machado como pretexto para cuestionar viejas posturas era un exceso. Sin embargo, la raíz del desacuerdo entre Petro y Gaviria no parecía centrarse únicamente en el caso de Machado, sino en una tensión más profunda sobre la manera en que debe ejercerse el liderazgo moral desde el poder. Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y luego brevemente en el de Petro, ha sido conocido por su enfoque académico y moderado. Durante su tiempo en el gabinete, mantuvo discrepancias con el presidente en torno a temas económicos, educativos y de política social, lo que terminó con su salida del gobierno. Desde entonces, se ha convertido en una voz crítica del petrismo, aunque sin romper del todo los puentes del diálogo. Su comentario sobre la carta Machado fue, para muchos, una expresión más de su frustración con lo que considera un estilo confrontacional del presidente. Petro, por su parte, ha mantenido que su deber como jefe de Estado es alzar la voz frente a la injusticia y señalar las contradicciones que empañan la lucha por la paz. Para él, la política exterior no debe ser neutral cuando hay vidas humanas en juego. En este sentido, consideró que la admiración internacional hacia Machado no podía pasar por alto su apoyo pasado a figuras como Netanyahu, a quien Petro ha acusado públicamente de encabezar un régimen de ocupación y violencia en territorio palestino. En su carta original a Machado, Petro no solo recordaba los vínculos de la venezolana con líderes conservadores, sino que también la invitaba a reflexionar sobre el papel de las potencias occidentales en los conflictos del sur global. Según el mandatario colombiano,
el Premio Nobel de Paz debería servir para fortalecer la solidaridad entre los pueblos y no para legitimar la intervención extranjera ni la hipocresía diplomática. Si la paz es verdadera, debe construirse sobre la verdad y la justicia, no sobre alianzas con quienes siembran muerte, escribió el presidente en uno de los pasajes más duros de la misiva. El debate, sin embargo, no se quedó solo en los intercambios entre Petro y Gaviria. En cuestión de horas, varios medios internacionales comenzaron a reseñar la polémica. En Venezuela, sectores opositores consideraron la carta como un intento de Petro por desacreditar a Machado en un momento de gran visibilidad internacional. Algunos analistas señalaron que el presidente colombiano buscaba proyectar liderazgo en el debate moral global, mientras otros lo acusaron de instrumentalizar la tragedia en Gaza para hacer política regional. En Colombia, las opiniones también estuvieron divididas. Los simpatizantes del mandatario defendieron su derecho a expresar su posición frente a lo que consideran una manipulación mediática del concepto de paz. Según ellos, premiar a alguien con antecedentes de respaldo a gobiernos que han promovido la guerra contradice los principios del Nobel. En cambio, los críticos sostuvieron que Petro debería concentrarse en los problemas internos del país y no en juzgar los actos de políticos extranjeros. Para estos, la carta fue un gesto innecesario que solo alimentó divisiones y resentimientos. El propio Gaviria, al ver la magnitud del debate, publicó una segunda reflexión. Dijo que lo que más le preocupaba no era la carta en sí, sino el espíritu que la motivaba. La política se está convirtiendo en un espacio para ventilar emociones, no para construir acuerdos. Si cada discrepancia se transforma en una batalla moral, nunca lograremos entendernos, afirmó. En sus palabras, invitó al presidente a usar su liderazgo para unir, no para señalar. Esta postura fue celebrada por varios académicos y periodistas, quienes coincidieron en que el tono de la conversación pública en Colombia se ha vuelto excesivamente polarizado. No obstante, Petro respondió de nuevo, esta vez con un mensaje más largo y reflexivo. Dijo que la paz no se construye con silencios diplomáticos, y que su deber era señalar la incoherencia donde la viera, sin importar las consecuencias políticas. Además, recordó que cuando él mismo fue criticado por denunciar los bombardeos en Gaza, muchos preferían ignorar la magnitud del sufrimiento palestino. El mundo no puede premiar la paz mientras normaliza la guerra. No hay verdadera reconciliación cuando el dolor de los pueblos se usa como instrumento político, escribió. La tensión entre ambos, lejos de apaciguarse, continuó alimentándose de las respuestas de sus seguidores. En las redes, se multiplicaron los mensajes de apoyo y rechazo. Algunos usuarios defendieron la valentía de Petro por atreverse a cuestionar a una figura internacional en medio de la presión diplomática. Otros, en cambio, señalaron que el presidente no debería usar su cargo para emitir juicios personales sobre premios internacionales. En todo caso, el episodio volvió a evidenciar que la política latinoamericana sigue marcada por los enfrentamientos entre visiones ideológicas opuestas, especialmente cuando se trata de temas relacionados con derechos humanos, justicia internacional y soberanía nacional. En este contexto, la figura de María Corina Machado también cobró protagonismo. Desde Venezuela, la lideresa opositora respondió de manera indirecta a las críticas de Petro. En una entrevista, declaró que la paz verdadera se construye combatiendo la tiranía, no abrazando a los tiranos, en una aparente referencia al apoyo del presidente colombiano al diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Sus palabras fueron interpretadas como una réplica elegante pero firme, que buscaba reivindicar su propia trayectoria sin entrar en confrontaciones abiertas. Los expertos en diplomacia y comunicación política han señalado que este tipo de intercambios pueden tener consecuencias en la imagen internacional de Colombia. Mientras algunos consideran que Petro busca posicionarse como una voz moral en el escenario global, otros creen que estas controversias distraen de los esfuerzos internos de su gobierno. De cualquier manera, el enfrentamiento con Gaviria reveló que las tensiones dentro del progresismo colombiano siguen vivas y que las diferencias de visión sobre el papel del país en el mundo continúan siendo motivo de división. Para muchos observadores, lo más llamativo del episodio no fue la crítica de Petro a Machado ni la defensa de Gaviria, sino la velocidad con la que la discusión se transformó en un fenómeno mediático internacional. En cuestión de horas, el debate sobre la Carta de 2018, el Nobel de Paz y el conflicto en Gaza se entrelazó con los debates políticos internos de Colombia y Venezuela, mostrando cómo los discursos de los líderes latinoamericanos están cada vez más interconectados. En definitiva, la discusión entre Petro y Gaviria fue mucho más que un simple intercambio de opiniones. Fue una muestra del choque de dos formas de entender la política, una, que considera que el líder debe ser un actor moral en la escena global, y otra, que cree que la diplomacia debe regirse por la prudencia y la construcción de consensos. En medio de ese choque,
quedaron expuestas las heridas ideológicas que dividen no solo a la izquierda colombiana, sino también al continente entero. Lo cierto es que el episodio deja al descubierto cómo las redes sociales se han convertido en el principal escenario de los enfrentamientos políticos contemporáneos. Allí, los debates ya no se miden por la profundidad de los argumentos, sino por la fuerza de los mensajes y la velocidad de las reacciones. Tanto Petro como Gaviria saben que sus palabras tienen impacto más allá del país, y por eso cada uno usa ese espacio digital para defender su visión del mundo. Al final, lo que podría haber sido una discusión sobre coherencia política terminó reflejando las tensiones entre dos generaciones de liderazgo en Colombia, la de un presidente que busca transformar el lenguaje de la diplomacia en una herramienta de denuncia global, y la de un exministro que defiende la racionalidad y el equilibrio como fundamentos de la vida pública. Ambos, desde sus posturas, representan visiones complementarias pero irreconciliables sobre cómo debe actuar un país que busca paz, justicia y reconocimiento en el escenario internacional. El tiempo dirá si este enfrentamiento tendrá repercusiones mayores o si quedará como otro episodio más en la larga lista de debates digitales entre figuras de poder. Por ahora, lo que queda claro es que cada vez que Petro y Gaviria cruzan palabras, se genera una ola de reacciones que trasciende lo político y se adentra en lo simbólico, porque detrás de sus intercambios está la eterna pregunta sobre qué significa realmente luchar por la paz y cuál es el precio de sostener la coherencia moral en un mundo lleno de contradicciones. Si te interesan estos temas y quieres seguir al tanto de las tensiones políticas en América Latina, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario para compartir tu opinión sobre este nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria. Tu participación ayuda a seguir creciendo esta comunidad y a mantener el debate vivo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.